Estamos en esta serie, como ha indicado, la gracia en medio del sufrimiento, y me gustaría compartir algunos puntos que es prudente recordar de lo que se ha visto respecto a lo que se ha visto, particularmente es recordar que en este momento en que está escrito esta epístola se está refiriendo a los cristianos, y los cristianos no solamente son judíos. Aquí ya está hablando de cristianos que son del pueblo gentil, que ya llegan al conocimiento de Dios. En el capítulo 1, versículo 13, dio el punto de partida, el fundamento, que tiene que ver con toda esta epístola, donde se dijo que la esperanza viva e inquebrantable es en la resurrección de Jesús. Ahí se argumenta todo. Ahí se solventa todo lo que se ha venido analizando y se particularizó en el sentido de que el asunto de mi realidad no me debe de confundir. Tengo que agarrarme de las promesas de Jesús para caminar bien, y que debiéramos de concentrarnos en que Jesús es el propósito del sufrimiento. En la segunda reunión, que fue la semana pasada, concretamente se dijo que debemos de dejar la vieja manera de vivir, que solo es por la gracia que podemos ejercer la nueva manera de vivir. Esto tiene que ver con el poder del Espíritu Santo en mí, no en la posibilidad que tengo como hombre, sino en el poder del Espíritu Santo en mí. Y finalmente se definió que vivir en santidad es el debe del creyente. Esto es, cada uno de los que hemos conocido a Jesús, que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, decidimos caminar lo que Él nos enseña, y ese debería ser el procedimiento de vida toda nuestra vida. Ahora, la parte que nos toca analizar, que tiene que ver con los versículos de 1 de Pedro 2, 11 al 3, 12, y que he llamado Cristo, ejemplo de la sumisión. Hoy analizaremos cómo Jesús actuó en la tierra, y bueno, vamos a considerar lo siguiente. Si Jesús, siendo Dios, por amor a su Padre, se sometió a la voluntad de Dios, aunque esto le costara sufrir, ¿por qué yo no haría lo mismo si esto es lo que Jesús me enseñó? Nuevamente, ahí está escrito. Pero si Jesús, siendo Dios, se sometió a la voluntad de Dios para hacer su voluntad aquí en la tierra, y eso le trajo sufrimiento, ¿por qué yo no haría lo mismo? Y vamos a desarrollar algunos puntos, 5 en total, que tienen que ver con este ejercicio de Jesús en la tierra, y que son indicaciones muy claras para nosotros como su pueblo. Y lo primero que vamos a analizar son los dos primeros versículos, que son 2, versículo 11 y versículo 12, y yo lo he llamado como el fundamento. Este fundamento viene definido así, dice la palabra de Dios. Te quiero pedir que vayas en tu Biblia a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, que abras tu Biblia o que la aprendas, pero quiero que la tengas a la mano, por favor. Dice esto el versículo 11: Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí inicia este diálogo Pedro diciéndoles: amados amigos. Si tú lo ves en la traducción viviente, lo describe así, arrancando con estas palabras: queridos amigos, que refieren, y quiero llevarte al hecho de considerar que esto que a continuación se dice tiene que ver con un grado de ser íntimos. Él con los que está dirigiendo este escrito es: queridos amigos, y los describe como extranjeros y peregrinos. Y decirte que estas dos palabras en el Antiguo Testamento identificaban al pueblo de Israel en el peregrinaje en el desierto, y ubicaba a estos extranjeros y peregrinos como el pueblo judío de Dios. Ahora esta epístola de Pedro identifica a ese pueblo de Dios, que ya no es solamente el pueblo judío,
sino también los gentiles que hemos venido a salvación por la obra de Jesús y que estamos en un peregrinaje en esta tierra. Estamos en un peregrinar en esta tierra. Si yo junto estas cosas que acabo de decir, esto podría sonar más o menos así. Amados amigos del pueblo de Dios, y viene un énfasis, le ruego, amados amigos, le ruego. Y dice así, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Y sigue diciendo más cosas. Por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, y aquí viene el porqué, para que estos gentiles glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y al respecto quisiera preguntarte si tú has considerado que en el proceder de tu vida, has considerado la definición operativa de que tu vida afecta a los que no conocen a Dios, trasciende para aquellos que no conocen a Dios puedan glorificar a Dios. Tu conducta en esta tierra, la forma de proceder como un hijo de Dios, no tiene que ver con solamente te cuides para que los demás no hablen mal de ti, que tu vecino no tenga nada malo que decir de ti, tu compañero de trabajo, etcétera, en el lugar donde estés operando. Tiene que ver con que ellos no puedan decir nada mal de ti, y en consecuencia puedan ver a Dios obrando a través de ti y ellos puedan declarar gloria a Dios en razón de que están viendo a Jesús obrando en tu vida. Este es un deber al cual este fragmento de escritura dice, amados amigos del pueblo de Dios, les ruego que se abstengan de pasiones carnales que combaten contra el alma. Y el propósito tiene que ver con alcanzar a más personas para Cristo. Este es el argumento donde quisiera que pudiéramos seguir desarrollando lo que viene, porque si tú eres un hijo de Dios, deberías de estar considerando esto que acabo de decir, que tu forma de operar en esta vida sea un argumento para que alguien más pueda glorificar a Dios. Si tú estás aquí en esta reunión y no has escuchado de la palabra de Dios, es la primera vez que lo estás haciendo, quiero decirte que lo que el mundo ofrece no sacia. La plenitud solamente se alcanza cuando estás en Dios. Y al respecto quisiera decirte que en este lugar pudiéramos enseñarte a cómo conocer a Dios. Si te parece bien, podemos caminar contigo. El segundo punto que atenderemos en este sentido de lo que estamos aprendiendo es, por amor a Dios, está escrito ahí, someterse a las instituciones humanas o bien autoridades. Estos versículos quiero que atiendas del 12 al 17, los voy a leer, dicen así, sométanse por causa del Señor. En otra traducción dice, por amor al Señor, sométete a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Este, dicho sea de paso, es el deber ser de las autoridades. Ahí está definido para qué están. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y aquí hay mucho que decir, que puede ser un punto de discusión bien bueno en la reunión de Iglesia en Casa. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. La palabra que inicia este versículo 13 es sométanse. Y sométanse es un mandamiento a la sumisión voluntaria y obediencia a la autoridad. Es un mandamiento a la sumisión voluntaria. La sumisión a otros por sí mismo es una manifestación que hacemos también como servicio a Cristo. Lo puedes ver en Colosenses 3, 23 y 24.
Y aquí la sujeción a las autoridades y cualquiera otra que ésta sea, autoridad civil, autoridad laboral, autoridad en casa, autoridad eclesiástica. Cualquier sujeción a una autoridad tiene que estar supeditada siempre a que no violente ninguna de las instrucciones divinas para la operación de un hijo de Dios. Y te quiero dar un ejemplo. Mateo 22, 21 dice el mismo Señor Jesús: dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y voy a leer solamente una más que está en Hechos 4, 19, que es Pedro en otro momento de su vida diciendo esto. Leo desde el 18. Cuando los llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Y se lo está dando esta réplica a una institución judicial. Entonces, cualquier sujeción a cualquier autoridad está supeditada a que no violente, no quebrante una autoridad de Dios para un hijo de Dios. Este es un principio operativo de nuestra vida, porque si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, deberías de entender esto. La instrucción divina aquí es: por amor a Dios, sométete a la autoridad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás desarrollando? ¿Cómo estás atendiendo esta instrucción de honren al rey? Este final del versículo 16 dice: honra al rey. Así, honra al rey. ¿Cómo alineas este debe que nos deja la instrucción bíblica con todo el ecosistema de las instrucciones que Dios nos ha dejado para vivir en esta tierra? Este es un combo que pudiera pensarse muy complicado, muy difícil. Sin embargo, la explicación es bien clara, es bien simple. Y vale la pena que tú te diagnostiques y platiques de esto contigo mismo. Si tú no eres un creyente, si tú por primera ocasión estás escuchando algo así, quiero decirte que si buscas justicia en esta tierra, serán muchos los sinsabores que vas a vivir. La justicia está en manos de Dios, y a pesar de que no podemos entender muchas cosas y acciones aquí en la tierra, la palabra de Dios indica que las autoridades están puestas por Dios. No hay nada que se pase del control de Dios. Sin embargo, esto no elimina las consecuencias del pecado que están en esta tierra, y los malos gobiernos son una consecuencia de ello. Ahora, esto es un argumento no para llevarte un extremo al otro. Hay mucho dicho en la palabra de Dios que nos debe de llevar en consecuencia a generar no un común acuerdo, sino una definición operativa de yo como hijo de Dios, cómo debo de operar en este ecosistema de autoridad. Al final, todo está juzgado por Dios y todos tendremos que rendirle cuentas a Dios. Tú, yo y por supuesto los gobiernos, buenos o malos. Aquí estamos hablando de, por amor a Dios debemos de someternos a la institución humana. Sigamos con el otro punto que tiene que ver con, siguiendo el ejemplo de Cristo, la sumisión de los esclavos a los amos. Y leeré del 18 al 25, todo el complemento del capítulo 2. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto hallará gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Y viene una cota, viene una marca, un diferencial. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Aquí, aquí se está hablando de el sufrir como una consecuencia de obedecer a Dios. Se está haciendo un lado por completo si tú estás sufriendo por consecuencia de un pecado. En este momento no se está hablando de eso, y sí quiero dejarlo bien claro. Si se está sufriendo por consecuencia de un pecado, hay algo que más decir al respecto.
pero no lo voy a decir ahorita, porque estamos viendo cómo la obediencia en un hijo de Dios puede provocar que exista sufrimiento en el transcurso de nuestra vida al cumplir esa voluntad. Dicho eso, dice así: pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y un punto valioso a notar aquí es lo que dice el versículo 21, porque para este propósito ha sido llamado. Y quiero que te pongas ahí. Ahí te está hablando a ti y a mí. A este propósito ha sido llamado, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejando ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban no respondió ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Estoy en el 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. El versículo 21 habla del propósito. El propósito es, Cristo está enseñando que Él sufrió por obedecer al Padre. El ejemplo de Cristo provee un patrón a nosotros, sus seguidores. Cristo es exaltado como un modelo de perseverancia en medio del sufrimiento. Lo acabamos de leer, lo acaba de detallar ahí, cómo Él persistió ahí. Si Cristo nos enseñó a obedecer y a perseverar en ello, a pesar de que si esto causa sufrimiento o no, si tú eres un seguidor de Jesús, quisiera preguntarte lo siguiente: ¿habías considerado que este es un debe? ¿Es algo que deberías de hacer como consecuencia de que Jesús es el Señor de tu vida? Como lo así llamado en otro momento el señorío de Cristo en tu vida. El deber hacer las cosas es un resultado de que Jesús dirige tu vida, independientemente si eso te va a provocar algún sufrimiento. Si tú no eres creyente o estás escuchando esto por primera vez, quiero decirte que el pecado trae consecuencias en la vida y eso trae sufrimiento. La vida en Cristo no ofrece o elimina el sufrimiento, porque lo que estamos ahorita analizando tiene que ver con que aquello que nos demanda Jesús a vivir puede o no provocarnos un sufrimiento. Jesús, a diferencia, es que cuando somos salvados por Él, decidió acompañarnos y fortalecernos. Hablando del tema de sumisión, pasamos al siguiente punto que tiene que ver con este asunto importante que dice: siguiendo el ejemplo de Cristo, sumisión en el matrimonio. Y parte la lectura ahí en el capítulo 3 con el título de deberes conyugales. Y esto se refiere de esta forma: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno, o de otra manera dicho en la traducción viviente, que la belleza de ustedes no sea el externo peinado ostentoso, joya de oro o vestido lujoso, sino que sea el que procede de lo íntimo del corazón, con la belleza incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Está enfocando, está dirigiendo la definición de belleza para la mujer. Continúa diciendo: porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres,
como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. La primera parte que quisiera distinguir como importante es la palabra asimismo, que se refiere al principio de sumisión del versículo 13, 2:13, que no tiene la intención de igualar la sumisión de la mujer al marido en el matrimonio, no tiene la intención de igualarla a la sumisión de un esclavo a su amo. El término asimismo también se repite en el versículo 7 del capítulo 3, estableciendo que así como la esposa se somete al marido, también el esposo debe demostrarle en sumisión, comprensión y honor. La relación entre esposos involucra igualdad espiritual como la diferenciación de funciones y papeles. Y quisiera ahorita distinguir algunas cosas en particular para las mujeres. Y después para los varones, claro está. Mujeres, en el versículo 3 del capítulo 3 y en el versículo 5 se detalla el tema de la belleza. El asunto aquí no es prohibir, es una advertencia genuina que en razón de esa época había un escandaloso sentido por adorno exterior y está encaminando el asunto de la belleza del corazón, que es el que le agrada a Dios. Cualquier similitud a la realidad actual es mera coincidencia. Aquí, bien importante, mujer, y aunque esto está en un entorno de un deber conyugal, lo quiero referir también como un asunto importante para las mujeres que no están casadas. Es decir, para las solteras, para las damas jóvenes. El asunto de la belleza es el que está definido aquí. Y debieras estar atenta en concentrar tu mirada en la belleza que ve Dios. Y varones jóvenes, tienes que estar atento también en la indicación hacia dónde Dios te está diciendo que debes de ver. Muy importante. Voy al versículo 6 hablando nuevamente solamente a las mujeres. Y aquí se refiere particularmente por el entorno que hay de cristianos que no necesariamente son judíos, sino también no judíos. ¿Cómo? Gentiles, muchas gracias. Se está refiriendo muy probablemente a esposos o matrimonios donde la mujer es cristiana y él no. Pero no necesariamente. No necesariamente podemos acotarlo a que está dirigiendo solamente a ese híbrido. Es decir, podemos meter en esta indicación a un matrimonio donde se entendería que los dos son creyentes, y aquí está haciendo una diferenciación importante. No tener miedo. Se refiere a mujeres casadas con incrédulos. El nivel de exigencia aquí a la sumisión es bastante grande porque conlleva el riesgo de la intimidación, estoy hablando de las mujeres, de la intimidación del esposo y por lo tanto del temor. La confirmación aquí es que si hacen el bien, no tendrán miedo a ser aterrorizadas, porque Dios está con ustedes, a pesar de que tengan una situación de ese tipo. Esto es notablemente interesante que se esté mostrando de esta manera aquí. Y vuelvo al esquema de los hombres ahora. Vaso más frágil, estoy en el versículo 7, se refiere concretamente a una diferencia en la condición física. Para nada se está refiriendo a una diferencia o un privilegio espiritual o mental diferenciado con la esposa. Está declarando que la esposa es heredera igual que tú. Ante los ojos de Dios, la mujer y el hombre son iguales. Está identificando solamente una posición y un orden, porque esta es una definición divina en la operación del hombre y la mujer. Y hay algo que especialmente aquí es de interés, porque dice que tus oraciones no sean estorbadas. Dice así: el distanciamiento con los hermanos de manera general afecta nuestra relación con Dios. Y es de especial interés aquí identificar que si Dios está diciendo en este momento que si tú no tienes una relación esposo correcta,
de esta forma como está aquí definida, con una coheredera, si no tienes una operación con ella bien, tus oraciones pueden ser no escuchadas. Toma especial interés que se esté declarando de esta forma para que la entiendas. Y lo está declarando especialmente para los hombres. Ahora, si tú eres un hijo de Dios y estás en este camino de vida siguiendo a Jesús, quisiera referirme ahorita a estos cónyuges, a esposas y esposos. Si tú estás viviendo con una mujer o viviendo con un hombre y no te has casado, te queremos animar a que lo hagas, porque en ese sentido estás actuando conforme a un seguidor de Jesús. Cásate por la ley. Y en este sentido también quisiera mencionarlo, porque es necesario que lo hagamos desde aquí. Se está refiriendo este en torno a un deber conyugal. Y cuando se está hablando de un deber conyugal, lleva implícito la integración de la intimidad. Y lo está acotando a un entorno de cónyuges, solteros y solteras. La vida marital, la relación sexual entre un hombre y mujer es bendecida por Dios en el matrimonio, no en otro lado. Ahora me referiré particularmente a los varones. Si tú eres un seguidor de Jesús, con tu esposa vives en esta condición de coheredera, es decir, en igualdad espiritual delante de Dios, entiendes que solamente la diferencia con tu esposa indicada en este pasaje tiene que ver con un asunto de fortaleza física, completamente, y no solamente, y no hay para nada un ápice de pensar que hay una diferencia moral, espiritual o mental. Estamos hablando de la esposa. ¿Habías considerado que puedes estar orando, si no estás bien en casa, con tu esposa y que estás hablando al vacío? Y para terminar, estoy hablando a los que somos hijos de Dios, quisiera referir esto a las mujeres. ¿Cuál es la definición de belleza? ¿Cuál es la diferencia de la definición de belleza que hay en la palabra de Dios y la que hay hoy día en la actualidad? Eso que respondas tiene mucho que ver con lo que tú piensas de la belleza y de ti misma. Considera eso, por favor. Si quisiera referirme a personas que no conocen a Dios, déjame decirte que el matrimonio, que es la primera vez que están por acá visitándonos, el matrimonio es una bendición de Dios a su creación de acuerdo a su diseño. Esto es hombre y mujer. En este diseño Dios muestra su amor en convivencia en el matrimonio. Sin lugar a dudas, como mencionado ya fue, en seguir la voluntad de Dios puede traer sufrimiento. Pero como comentado, también podemos tener la plenitud de vida porque Dios mismo vive en nosotros. Visita, si tu convivencia marital en este momento no está bajo esto que estamos hablando, considera que en este lugar te podemos ayudar, te podemos mostrar el plan de Dios para que esto ocurra, y queremos y podemos caminar contigo. Considéralo, por favor. Y por último, por amor a Dios, este es el último punto que veremos. Por amor a Dios, debemos de tener una sumisión a la palabra, a su palabra. Jesús mismo lo mostró, lo hizo. Y voy a leer solamente los versículos 8 al 10 que terminan el fragmento que estamos estudiando, analizando el día de hoy. La Biblia ahí dice, el secreto, ¿están conmigo? Así lo dice ahí. ¿El secreto de quién? Bueno, voy a pensar que dijeron la vida feliz. Esta es una pregunta para que nos movamos tantito. El secreto de la vida feliz, y esto es para todos los cristianos, ahí no lo dice, pero
lo refiere. En conclusión, lo dice así, amados amigos, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Versículos atrás decía que esto hizo Jesús. Y aquí viene otra parte que vale la pena rayes ahí en tu Biblia. Porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Esto debería de tener un selá ahí inmediato, que presta atención. Para este propósito fuiste llamado. Este es el propósito de todo esto, heredar bendición. Lo que Jesús hizo, que tú no podías hacer porque eres humano, Él vino y lo cumplió y nos lo dio. Esto es una herencia que Dios ya nos dio por el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición, y vienen dos versículos que son el Salmo 34, 12 al 16, y dice así: el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y sus oídos atentos, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. La semana pasada se habló la diferenciación de la vieja manera de vivir, y tenía que ver con la nueva manera de vivir, que espero que haya sido una discusión nutrida en su reunión de Iglesia en Casa. Aquí te lo está confirmando. Y te está además diciendo que en consecuencia de ese sometimiento a la voluntad de Dios, vas a ver todo esto. El secreto de la vida feliz es someterse a la palabra de Dios. Si tú querías claves, esta es la clave. Sométete a la palabra de Dios. Hermano, creyente, seguidor de Jesús, en esta iglesia, cuerpo, familia, casa, hemos buscado solamente enseñar la palabra de Dios, en el entendido de que es la única guía de vida que nos lleva a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Eso hemos hecho y se seguirá haciendo. Sería bueno que tú respondieras, ahorita te preguntaras y realmente te respondieras, ¿qué has aprendido y qué estás haciendo hasta hoy? Porque se han enseñado muchas cosas, muchas series. Hay Iglesia en Casa. Reflexiona de manera pragmática, pudieras decir cuál es el resultado de eso en tu vida. No me lo vas a decir aquí, lo vas a decir en la Iglesia en Casa. Si tú eres una persona nueva, nos interesa presentarte lo que la Biblia nos indica como el propósito de Dios para ti. Si quieres aprender esto, queremos enseñarte, estamos disponibles para esto. Y a manera de conclusión quisiera decir esto. Esta epístola es un llamado a confiar y obedecer, toda en general. Es un llamado a aceptar real y de manera práctica el señorío de Cristo en tu vida. Esto es someterte a la voluntad de Dios y afrontar en obediencia el sufrimiento que esto pueda generar. Si Jesús, siendo Dios, por amor a su Padre se sometió a su voluntad, aunque esto le costara sufrir, ¿por qué tú y yo no haríamos lo mismo? Preguntado de otra forma es, ¿por qué no lo estás haciendo si no lo estás haciendo? ¿Qué te está impidiendo caminar en un sometimiento a la voluntad de Dios? ¿Qué te está estorbando? Si Jesús lo hizo. Y nosotros, que somos unos seguidores de Jesús, esto es, que hacemos lo que Jesús hizo aquí en la tierra, deberíamos estar haciendo lo mismo. Dios fue muy enfático
en la necesidad de llamar la atención. No es mío, no es mío. Dios fue muy enfático en la necesidad de llamar la atención a su iglesia a vivir en santidad con el propósito de heredar su bendición. Por esta razón ahora nosotros estamos estudiando esta epístola, nosotros aquí. Hay muchas recurrencias en situaciones fuera de la voluntad de Dios para sus hijos, y quiero que notes esto que voy a decir. Hay mucha recurrencia en situaciones fuera de la voluntad de Dios para sus hijos, y es notable la ligereza de la reacción a estas, de sus miembros y de la misma iglesia. Somos bien ligeros. En una actitud benigna y como punto de partida es un deber de la iglesia enseñar lo que la palabra de Dios dice al respecto. Es el deber de la iglesia, enseñar. Es responsabilidad tuya y mía el someterme a la voluntad de Dios, el ejercer lo que Cristo me pide que haga. Y hemos leído aquí en estos versículos varias cosas bien prácticas, y yo quisiera terminar comentando algo que para mí era muy fácil decir y que no encuentro cómo esto pude haberlo pensado de esta forma. Yo decía, ojalá Dios me mandara un email para que en ese email cada día yo pueda identificar lo que tengo que hacer, cómo lo debo de hacer y qué no debo de hacer. Y estoy seguro que muchos lo piensan, o quisieran un WhatsApp, es más rápido hoy. Ojalá tuviera el WhatsApp de Dios hoy para saber qué hacer. Y esto es una equivocación porque nos dejó más que un WhatsApp o un email. Realmente la palabra de Dios es bien clara, la instrucción es bien precisa. Lo que debemos hacer es someternos a su palabra. Y en este sentido, iglesia, nos conviene esto a manera práctica. Nos conviene conocer la palabra de Dios, te conviene conocer la palabra de Dios. Es necesario que la conozcas. Es necesario que te relaciones y experimentes esa palabra de Dios para poder disfrutarlo. Necesitas disfrutar a Dios, no necesitas tener un conocimiento solamente de Dios, necesitas entenderlo, comunicarte, disfrutarlo, sentirlo delante de ti. Es importantísimo someternos a su voluntad. En palabras dichas con el contexto que estamos hablando, es ser usuarios de su herencia, ser usuarios de esta bendición. Iglesia, nos conviene. Nos conviene que nos sigamos predicando el Evangelio, o si no lo has hecho, que empieces a hacerlo, que nos prediquemos el mensaje, el Evangelio de salvación para el que corresponda, pero también de santificación. Se habló acerca de la disciplina hace unas semanas, ¿y quién tenía que hacerlo? Nos conviene que nos acompañemos y nos soportemos unos a otros, lo necesitamos porque tienes que voltear no lejos, aquí. En tu reunión de miércoles o jueves de iglesia en casa, y si no te reúnes es nuevamente una invitación a que lo hagas. Siempre va a haber 1000 pretextos para no hacerlo, pero te conviene acercarte a una iglesia en casa. Y ahí vas a poder encontrar que ahí hay necesidades. Hay hombres, hay adultos que están en situaciones recurrentes fuera de la voluntad de Dios y necesitan ayuda. Es notable cómo hay una necesidad de consejo y acompañamiento en jóvenes, hombres y mujeres, que necesitan a gente madura de su iglesia. Pero ¿cómo lo van a encontrar si no hay maduros en la iglesia? Realmente tenemos necesidades importantísimas aquí en casa que debemos atender. Y el asunto consiste en que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para así poder hacerlo. Pero no lo usamos. Nos conviene, iglesia, someternos al señorío de Cristo, hacer su voluntad.